Aló amigo, episodio 21 y hoy nos vamos a poner en forma, vamos a sanear nuestro cuerpo y con algo de suerte también vamos a sanear nuestra mente. Vamos a hablar de fitness, de salud, de emprendimiento y en general de darle un sentido a nuestra vida, disfrutándola con buena salud el mayor tiempo posible. ¿Qué te parece el programa de este episodio 29? Para mí, mejor imposible. Hoy está conmigo Marcos Vázquez de fitnessrevolucionario.com. Amigo Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, Fran, un placer estar hoy contigo. Fuiste una de las primeras personas que seguí en habla hispana sobre todo este apasionante mundo del emprendimiento digital, así que todo un honor. Es un placer para mí tenerte porque tienes un proyecto muy bonito y vamos a tratar de darle algo más de luz porque estás haciendo las cosas muy bien y quiero descubrir tus secretos. Marcos, tienes un recorrido atípico con el que me identifico perfectamente. Cuéntanos algo más sobre ti. ¿Dónde has crecido? ¿Qué carrera decides estudiar? ¿Y cómo empieza tu carrera profesional en 99, cuando terminas la carrera? Exacto, pues a ver, de manera muy resumida, yo soy de Asturias, estudié originalmente ingeniería informática, terminé, como bien dices, en el año 99 con todo el boom de Internet y la verdad que todo este mundo me atraía mucho, ¿vale? Así que de la mano de una consultora inicialmente me metí en el mundo de las startups, estuve trabajando como consultor para varias de ellas, después estuve en una incubadora de startups ya después del pinchazo de la burbuja, Ujú. ¿no? Porque realmente me atraía ese mundo, más allá de cómo terminó finalmente todo aquello. Y un poco después, pues salgo de ahí y paso a formar parte de una consultora que estaba creciendo mucho, y ahí es donde ya hice el resto de mi carrera corporativa. Vale. Estamos ahí dando un repaso de algo más de 10 años donde te formaste como profesional y bueno, me imagino que el mundo de la consultoría y en este caso de los proyectos tipo startups ha tenido que ser muy interesante. Si nos puedes sacar grandes enseñanzas de lo que has eh, sacado tú de esta década de trabajo corporativo, cuéntanos un poco las cosas que te gustaban de este mundo y las cosas que quizás no te gustaban tanto. Ok, pues como dices, el mundo corporativo, a ver, ha sido una década interesante, ¿no? Rescatando lo positivo, que ha sido mucho, ¿eh? A ver, es cierto que la consultoría te hace desarrollar una disciplina de trabajo fuerte, ¿vale? De compromiso con los hitos de cada proyecto. A medida que asciendes, también aprendes a liderar equipos, a gestionar personas, a mejorar tu comunicación, a vender, ¿no? Que es muy importante. Tuve también la oportunidad de desarrollar negocio en diferentes países de Latinoamérica. Y el hecho de llevar pues, estos equipos grandes en diferentes países, diferentes clientes, diferentes culturas, pues la verdad que ha sido una enseñanza muy positiva, ¿no? Por supuesto está la cara opuesta de la moneda, ¿no? Y a medida que asciendes hay también más politiqueo, más burocracia, más presión y ciertamente a medida que pasa el tiempo tus valores también van cambiando, ¿no? Y yo sentía que no estaba haciendo lo que realmente quería hacer con mi vida, y este aspecto, pues al final cada vez pesaba más, ¿no? Y fue un poco lo que me empujó finalmente a dejar todo este mundo. Yo recuerdo el mundo de la consultoría con algo de cariño también, pero también para mí tenía un problema esencial, es que estaba siempre en aviones y fuera de casa. Y al final Claro. es muy difícil desarrollar una vida personal porque con tus amigos no sabes si estás, si no estás. Lo normal es que no estés. Es difícil también tener una rutina para, por ejemplo, hacer deporte, porque nunca sabes lo que te va a tocar en la semana, con lo Bien. cual es genial a nivel del aprendizaje profesional, pero a nivel de la vida personal, para mí yo tuve Requiere rápidamente claro que esto de no era lo personal, mío. sin duda, totalmente de acuerdo. Ujú. Yo entiendo que en este momento ya vas desarrollando lo que es la segunda faceta más importante de tu vida, porque ahora se va a transformar en tu negocio, que es el tema de estar en forma. Eh, y nos cuentas en tu blog que durante casi 10 años tú estuviste acudiendo a gimnasios de forma casi eh, sistemática, viviendo una experiencia bastante frustrante porque estabas en forma, pero tu cuerpo no se transformaba de alguna forma. Cuéntanos cómo te sentías en aquel entonces. Bueno, pues sentía, como dices, una mezcla de frustración por un lado, ¿no? Y resignación. Es decir, bueno, pues será que esto es lo que hay, ¿vale? Me he nacido con malos genes, pues ya poco que hacer. Yo iba religiosamente al gimnasio, ¿vale? Hacía todas las máquinas que me decían, mis horas después ahí en la cinta corriendo, y cambios, bueno, poco, ¿no? Es cierto que no engordaba, ¿no? Con eso me podía consolar, pero de hecho mi problema nunca fue estar gordo, era todo el contrario, me costaba mucho ganar un poquito de músculo. Ujú.
Y bueno, pues fue por esta época, ¿no? Después de todo ese esfuerzo en vano, como yo digo, en el gimnasio, que me vino la inspiración, entre comillas, y fue viendo esculturas, ¿no? Un museo de la antigua Roma, Grecia, veías esos cuerpos, ¿no? Y pensé, bueno, esta gente que no tenía ni máquinas de gimnasio, ni electroestimulación, ni estos productos de la teletienda que nos venden para los abdominales, bueno, ¿cómo lo hacían para estar así, ¿no? Y bueno, a partir de eso empecé a interesarme por todo este concepto de entrenamientos clásicos, de entrenamientos militares, de fuerzas especiales, que desde luego no utilizan maquinitas. Y a partir de eso, un proceso ya más de investigación, un poquito más científico, ¿no? De prueba y error, de experimentación. Y como digo, una vez que refiné un poco todo este proceso, pues logré en 6 meses mejores resultados con entrenamientos mucho más rudimentarios, sin casi equipamiento, pues mejores resultados que todos mis años de gimnasio, de maquinitas, de cinta, etcétera, ¿no? Y bueno, esto fue un cambio de paradigma, como yo digo, en la forma que empecé a ver todo este mundo del fitness y que fue de alguna manera el germen del fitness revolucionario. Es muy interesante porque creo que de alguna forma estás a punto de unir dos mundos. Por un lado, lo que es todo lo que sabías sobre startups, sobre emprender, y ahora esta faceta más personal tuya, que era tu afición por el fitness, habías encontrado un método que a ti pues, te había demostrado que funcionaba. Y bueno, ¿cómo decides, digamos, unir estas dos cosas? ¿Cómo llega en tu vida la idea de desarrollar un blog? Bueno, pues yo creo que esto fue realmente un cambio personal, ¿vale? O sea, el proyecto, eh, cuando algo te cambia a ti y ves que tiene un impacto real en tu vida, y después lo empiezas a aplicar a tu grupo cercano y ves que también les cambia la vida, entre comillas, ¿no? Ven muchos mejores resultados que con los métodos anteriores, como que sientes la necesidad de transmitir el proyecto, ¿no? Estas cosas que dices, oye, quiero que el resto de personas también tengan acceso a esta información. Y bueno, tenía un poco ese bagaje tecnológico y de startups, y digo, bueno, pues qué mejor que emprender un camino transmitiendo un conocimiento que a mí me ha sido muy útil, ¿no? Y fue ahí que mezclé pues, el concepto del blog y de nuevas tecnologías para transmitir mis conocimientos que paradójicamente eran muy antiguos, ¿no? Era decir, oye, pues echamos una mirada hacia atrás, pues vamos a entrenar como antes, a comer como antes, que también aparte de alimentación tiene mucho que ver con esto, con evitar todos los productos light y desnatados y ir un poco a la comida real, la comida de siempre. Entonces era como esta mezcla, ¿no? De lo más moderno, de aprovechar Internet para llegar a gente alrededor del mundo de forma inmediata, pero transmitir un conocimiento que está muy anclado pues, en esta visión ancestral de la salud, ¿no? Vale. Venga, hay un tema que me interesa en todo lo que acabas de decir, es el tema de validar la idea que tenía para montar este negocio digital, porque creo que mucha gente que nos están escuchando en estos momentos, pues pueden estar en esta fase. En tu caso, podemos decir que la génesis de tu proyecto online nace de una afición tuya, llevas más de 10 años trabajando en este tema de fitness, lo cual podemos decir que eres un experto en este tema, por la práctica por lo menos, aunque no haya ningún título, eres un experto practicante de este tema. Entonces, primer punto. Luego estabas comentando que tus amigos te preguntaban pues, consejos sobre este tema. Decían, oye, tú, Marcos, ¿qué plan de entrenamiento podías prepararnos? De alguna forma veías que ellos venían acudían a ti para pedir más consejos y que esto de alguna forma te ha confirmado que el mercado pues había demanda hacia posiblemente unos servicios relacionados con estos. ¿Qué más utilizaste? ¿Qué otras herramientas o qué otros conceptos tuviste en cuenta en el momento de validar, digamos, el potencial económico de tu blog? Pues mira, como te decía, para mí la primera validación fue realmente en el mundo físico, ¿vale? Yo siempre le recomiendo a la gente, antes incluso de empezar un blog, habla con la gente, ¿sabes? Muchas veces tenemos el miedo a compartir nuestras ideas porque nos las van a robar, ¿no? Que rara vez ocurre. Yo creo que es bueno refinar estas ideas, incluso de nuevo, antes de empezar algo real, como un blog. Entonces empieza con tu grupo cercano, que es lo que yo hice, y vi que funcionaba, ¿vale? Como te decía, la gente estaba dispuesta a pagarme por hacer un entrenamiento, un seguimiento más cercano. Yo lo rechazaba inicialmente porque no era, primero no tenía tiempo y segundo no es lo que quería hacer.
¿no? Y después, una vez que ya tienes una idea validada con un grupo cercano, ¿no? Y de tus amigos, familiares, gente interesada en gente que ya esté en este mundo, pues el siguiente paso para mí fue obviamente crear el blog, ¿no? Y de hecho muy animado también por estas personas, ¿vale? Después estuve como un tiempo publicando información y también una vez que publicas y que la gente te empieza a seguir, pues también ves cómo responden, ¿no? A qué tipos de artículos responden mejor, a qué tipos de artículos responden peor, qué problemas reales tienen, que no necesariamente coincidían 100% con los que tenía mi grupo más cercano, mi grupo físico. Entonces te permite ir ajustando el mensaje. También me di cuenta de que había mucho escéptico, ¿no? Porque muchas de mis recomendaciones eran contrarias a las que reciben, ¿no? De toma leche desnatada y dice, oye, no, leche entera mejor, por esto, esto y esto, ¿no? Y entonces también este escepticismo, gente que decía que estaba loco, me hizo mucho más, centrarme mucho más en respaldo científico, que quizás en los primeros artículos pues no metía nada de ciencia, ¿no? Esto fue un poco después, decir, oye, te digo que tome leche entera por este estudio, este estudio, este estudio, este estudio, ¿vale? Entonces fui ajustando hacia lo que quería que fuera el blog, hacia lo que la gente respondía mejor y realmente la prueba de fuego para mí, ¿no? La validación final es cuando saqué en preventa, porque todavía no estaba terminado mi primer producto, que era desencadenado, ¿no? Porque tenía como concepto desencadenarte de las máquinas de gimnasio y me sorprendió, realmente no tenía expectativas de qué iba a ocurrir, era como decimos un experimento y mucha gente lo compró en preventa, cuando todavía faltaban bastantes semanas para que realmente recibieran el libro y muchos seguidores lo compraron y esto para mí fue la validación final, ¿no? Que no solo la gente que me conocía estaba dispuesta a pagar por algo que yo hacía, por mi información, sino que gente que no me conocía de nada o que no me conocía personalmente, también estaban dispuestos a pagar por una herramienta, por un producto que les ayudara a aterrizar mi filosofía en pasos concretos, ¿no? Genial lo que estás diciendo, porque la única forma de validar que una idea tiene potencial es realmente lanzarla al mercado. Y no es lanzarla con la idea de sacar una encuesta o lo que sea, no, es poner un botón de compra. Es decir, la prueba definitiva es yo saco la tarjeta de crédito y entro mis datos ahí dentro. Y en este caso, pues la idea de prevender el curso o un libro. La idea de prevender este material pues te permite tener una idea de si va a funcionar o no. Me imagino que si al final tan solo 3 personas habían hecho la preventa, pues en este caso... Te devuelvo el dinero y aquí no ha pasado nada, ¿no? Exactamente. Claro, porque es muy importante lo que dices, ¿eh? Yo siempre digo que juzgues a la gente por sus acciones y no sus palabras. Gente cercana muchas veces te va a decir, oye, me parece una idea genial, pues porque sí, por compromiso, ¿no? Pero cuando dices, bueno, pues aquí está el producto, cómpralo. Ah, no, es que resulta que... No, al final tienes la única prueba real es que la gente, de nuevo, se rasque el bolsillo y esté dispuesta a poner la tarjeta. Eso es así. Exactamente. ¿No? Otra de las cosas súper interesantes de tu proyecto es justamente tu posicionamiento, porque en Fitness Revolucionarios mezclas, digamos, lo que son lo mejor o lo que a ti te ha funcionado del mundo de la nutrición y del ejercicio y, bueno, haces una mezcla propia. Pero el hecho de que no seas ni médico, ni entrenador personal o deportista de élite, en vez de ser un freno para ti, hay mucha gente que a mí me dice, Fran, ¿cómo puedo hacer esto? Yo no soy experto en esto o no tengo el título para hacer estas cosas. En este caso tú supiste, digamos, positivar tu diferencia y dar respuestas. Por ejemplo, has mencionado que estabas utilizando muchas referencias a artículos científicos. Cuéntanos un poco cómo superaste tú esta barrera mental que le suele ocurrir a muchas personas en el momento de arrancar por vez primera un blog. A ver, importante lo que dices, ¿eh? A ver, yo no lo vi como una barrera, como dices, yo lo vi desde el punto de vista de alguien que ha tenido muy buenos resultados con un enfoque diferente. Y mi experiencia es que la gente lo que quiere es resultados, ¿vale? Y si siguen tus consejos y tienen resultados, ven mejoras que muchas veces no veían con el programa de su monitor de gimnasio, que tiene título, o con la dieta del nutricionista, que tiene título, pues al final te siguen a ti, porque ven que les funciona mejor, ¿no? Y vivimos en un mundo donde antes, hace 20, 30 años, el título sí era un símbolo, por alguna manera, de conocimiento. Hoy ya no. Hoy un blog con miles y miles de seguidores, con estudios científicos, seguramente a nivel de autoridad es mucho más importante que un título, ¿no? A ver, de nuevo, yo quiero alertar de que hay que tener cuidado con esto. A veces, como yo siempre digo, un poco de conocimiento es más peligroso que ningún conocimiento. Hay mucha gente que estudia 2 cositas en salud y se cree un gurú y hay mucho charlatán en este mundo,
¿vale? Para mí hay un concepto interesante que es el de insider-outsider, es decir, insider desde el punto de vista que para aportar realmente valor y dar una nueva visión debes tener suficiente conocimiento de algo, ¿vale? Y yo tengo confianza en que he dedicado miles de horas a revisar artículos científicos más, y luego ponerlos en la práctica, y esto me da bastante confianza en lo que digo. Y creo que también el outsider, en el sentido de que muchas veces es la gente que no ha sido indoctrinada, por decirlo de alguna manera, por su grupo cercano. Muchas veces se generan muchas endogamias en la salud y hay un grupo que solo ve lo que constantemente habla su grupo y miran los mismos papers y miran los mismos libros, y muchas veces alguien de fuera que les da un poco esta visión, ¿no? Y yo siempre digo que cualquier especialista de salud va a saber más de su campo de lo que sé yo, obviamente, pero seguramente yo tengo una visión global de la salud mucho más amplia y sea capaz de conectar ideas de campos separados que él no se plantea. Y de hecho tengo muchos seguidores que son médicos, que son dietistas, que son fisios y respetan pues un poco esta visión más holística, más integrada que aporto. Yo creo que de alguna forma te has posicionado como el experto del usuario. Ellos son expertos en la técnica de sanear o en la técnica de nutrir, pero tú eres un experto en lo que es los usuarios que están haciendo estas cosas, y ahí estás uniendo muchas disciplinas. Es quizás una forma de aportar valor. Quería hablar de un tema también que me parece muy importante, porque nada más llegar en tu blog, cuando uno lee un par de artículos, enseguida percibe que aquí hay un color bien claro. Has encontrado tu voz. Yo me imagino que no se ha hecho de la noche a la mañana, pero la forma en la que cuentas las cosas, pues hay un tono propio que hace que tu personalidad trasciende. ¿Cómo has logrado este milagro? Porque no es fácil tampoco esto en un blog. No es fácil, y tampoco que la gente espere que empieces tu blog ya con una voz súper propia, muy concreta. Esto es un proceso, ¿eh? La gente tiene que entender que es un proceso y vas aprendiendo por el camino, como te decía, vas aprendiendo a lo que la gente responde, a lo que no. Para mí hay como varias capas, ¿no? Varias formas de responder esto que me dices. Por un lado está lo que acabamos de comentar, o sea, cuando no tienes un título oficial, pues corres este peligro de no ser, de ser visto como un charlatán. Por tanto, para mí, todo este respaldo científico, que era muy diferencial, ahora mucha gente lo hace, pero hace 5 años nadie lo hacía, no habías un estudio científico ni un artículo de salud, ¿no? Hablo de nuevo de salud orientado pues a un público general, ¿no? Y creo que mis opiniones son bastante claras, es decir, no son de medias tintas, no intento contentar a todos. Muy Y importante si bien esto. huyo de los extremos y de los dogmas, pero a la vez soy bastante contundente con las recomendaciones que hago, ¿no? Y creo que la gente está muy confundida en temas de salud, ¿vale? Lee constantemente cosas que se contradicen sobre lo que debe comer, sobre cómo debe entrenar, y agradecen una voz que aporta un poco de sentido común. Yo me he intentado posicionar así, con un poco de sentido común, que sea una perspectiva nueva a la clásica, pero que la encuentren coherente, ¿no? Yo creo que mucha gente lo que me dice, lo que dices es coherente y engancha, ¿vale? Porque intento explicar de una manera que sea rigurosa científicamente, pero entendible. Si entramos un poco más en el detalle, yo veo que tienes muy claro quiénes son tus enemigos. La industria del fitness es un enemigo tuyo, y los que se forran con dietas también son tus enemigos. Eso que cuentas es muy difícil, es decir, no es aleatorio el concepto que intento rodear el blog de revolución. Ujú. Y cuando creas una revolución tienes que tener enemigos, ¿no? Y esos enemigos, esos villanos de alguna manera, son efectivamente la industria alimentaria, son los dogmas que nos comentan sobre cómo tenemos que estar en forma, la falta de cuestionamiento de toda la información que nos llega, muchas veces los medios de comunicación que quieren sensacionalismo y no quieren informar de verdad. Entonces, de alguna manera, es cierto que este concepto de generar enemigos, entre comillas, también engancha, ¿no? A ver, no es una artimaña, lo siento de verdad, creo que de verdad que todos estos son enemigos que hacen que la gente tenga poco conocimiento y poco empoderamiento de su salud, pero a la vez, desde un punto de vista de tener una voz diferente, también son aliados, ¿no? Para mí, desde el punto de vista de la comunicación, lo estás haciendo muy bien, porque lo que queremos nosotros los bloggers básicamente es que nos aman o que nos odian, pero lo peor que nos puede pasar es que pasen de nosotros por indiferencia. Con lo cual, este Totalmente. tema de la polaridad es algo muy positivo, y es fundamental porque ayuda a las personas a saber si, mira, este tío me cae bien. Y esto es la base de todo lo que vamos a hablar ahora, que es la capa, digamos, de generación
generación de ingresos en tu proyecto. Marcos, yo veo que vendes en estos momentos 5 ebooks, si no me equivoco, clasificados por niveles y también por género. En fin, cuéntanos, ¿cómo has diseñado esta cartera de productos? Y también ponnos en contexto, en una escala temporal, porque me imagino que no sacas al mercado 5 productos a la vez. Esto no es factible. No, a ver, como te decía, es una vida que funcionó bien como primer experimento y a partir de ahí lo que me propuse fue crear una especie de suite, ¿no? Es decir, no productos aislados, sino tener productos integrados que tengan una secuencia lógica y que todo entre ellos formen un todo, ¿vale? Que enganchen bien unos con otros, que de alguna manera guíen a la gente, ¿vale? Esto para mí es muy importante. Entonces, lo normal es que la gente empiece por los productos básicos. Entonces, primero empecé con desencadenado, que era únicamente con tu cuerpo. Yo siempre digo, antes de levantar peso, controla bien tu cuerpo. Una vez que controlas tu cuerpo, empieza a levantar peso. Entonces, el segundo producto nació como un año después, un año y pico después del original, que era ya empezar a manejar algo de peso con las pesas rusas, las kettlebells, que son mi peso favorito, como digo. Después, obviamente, complementé con la parte de nutrición. Es un libro que salió 6 meses después. O sea, ese libro, si bien había empezado a escribir antes mis ideas, tardé 6 meses más en darle forma y sacar el siguiente producto de nutrición, que complementaba los anteriores. Es decir, tienes la parte de entrenamiento con tu cuerpo, con pesos ligeros, la parte de nutrición, y a partir de ahí, pues que me marqué cada 6 meses sacar un nuevo producto, ¿no? Y en este caso lo que ya hice es empezar a separar. Hay un mito en el mundo del fitness que es que los hombres van a las pesas y las mujeres a hacer cardio, ¿no? Y esto es falso. Al final todos tenemos el mismo cuerpo y respondemos de la misma manera. Es cierto que cuando ya has pasado ciertos procesos iniciales, tiene sentido empezar a separar para un hombre y para una mujer, ¿no? Entonces ya el siguiente paso fue ese. Una vez que has hecho lo básico, y todo, seas hombre o mujer, tienes que empezar por aquí. Bueno, si eres hombre, te puedes especializar de esta manera. Si eres mujer, te especializas de esta manera, porque tienes que tener en cuenta también tu ciclo hormonal para hacer tal tipo de ejercicios o tal tipo de nutrición. Y esa fue un poco, ¿no?, la secuencia tanto lógica de cómo se fueron desarrollando los ebooks, cada uno de ellos apoyado en el anterior, pero siendo independiente. O sea, tú puedes comprar el último libro y no necesitas los anteriores, ¿vale? Igual puedes ver, es como para mí, puedes ver la última película de Star Wars y no te hace falta ver todas las anteriores, ¿vale? Tiene un principio, un final, una resolución, pero bueno, si lees todos los anteriores, lo vas a entender mejor, ¿no? Entonces, esa idea fue en la que yo basé un poco el desarrollo de estos ebooks. Yo cuando te escucho percibo que tienes un conocimiento profundo de lo que pueden ser las necesidades de tus lectores y de tu audiencia, y por eso pues has sabido aportar respuestas a sus necesidades. Más o menos estás a un ritmo de dos infoproductos al año. Es un ritmo elevado. Yo, tengo una impresión que esto pues le tienes que dedicar unas cuantas horas. A ver, cuéntanos algo más de secreto. ¿Cómo preparas el lanzamiento de un producto nuevo? ¿Cuál es el proceso que sigues para lanzarlo? Has hablado antes de preventa. No sé si lo haces de forma sistemática. En fin, cuéntanos un poco. Pues hay dos cosas, ¿no? Una es el desarrollo del producto como tal y la otra es cómo lo lanzo al mercado. Entonces, en el desarrollo del producto, para mí es una mezcla, por un lado, de la visión que tú tienes. Es decir, tú tienes que tener una visión como líder, entre comillas, de la revolución en Picasso. Tienes que tener una idea de hacia dónde quieres que vaya la gente, ¿no? De qué pasos tiene que ir siguiendo. Muchas veces, como digo, tienes que venderle lo que quieren, pero darle lo que necesitan, ¿no? A veces un poco es cierto que tienes que utilizar algún gancho para que te compren el producto, igual la motivación es desarrollar six-packs y que se me vean los abdominales en la playa, pero luego lo que les das es realmente algo paso a paso, bien organizado, no les das una dieta milagro, sino algo que puedan sostener toda la vida, ¿ok? Y cuando ven que realmente tienen resultados, bueno, pues les dices, bueno, ahora que has notado esta mejora, ahora vamos a por el siguiente paso, ¿no? Entonces, por un lado, tienes que tener una visión a largo plazo de hacia dónde quieres llevarlos, pero también es cierto que tienes que escucharles, ¿no? Tienes que escuchar qué cosas se entienden bien, qué cosas no entienden bien. El problema es que el mismo libro lo puede comprar alguien que no ha hecho ni un solo movimiento en su vida, que es el típico que se haya pasado la vida comiendo patatas fritas en el sofá, y también puede comprar ese mismo libro alguien que lleva 5 años en el gimnasio, ¿no? O alguien que lleva, como era mi caso, 10 años haciendo las cosas mal, pero son perfiles muy diferentes. Entonces te das cuenta de que cosas que dices igual son malentendidas por uno y tienes que ir un poco ajustando esto, escuchando a la audiencia,
para mí es esa mezcla, ¿no? De por un lado, una visión clara a largo plazo y hacer productos que vayan alineados y sean consistentes con esta visión a largo plazo, pero a la vez ir escuchando, ir viendo, entendiendo qué cosas no se comprendieron, qué cosas se han podido malentender y corrigiendo y ajustando sobre la marcha, ¿no? Y por el lado de cómo lo lanzo al mercado, todos han seguido esta estrategia de preventa, aunque si bien el primero era un experimento, como tú decías, si hubiera vendido 3, les hubiera devuelto el dinero y aquí no ha pasado nada, no lo hubiera terminado. Aquí ya tenía una masa crítica, sabía que iban a ir bien, ¿no? Pero el hecho de la preventa, de ir regalando como diferentes capítulos por separado, va generando un poco pues ese hype, ¿no? Alrededor del producto, la gente empieza a tuitear, a compartir. Por ejemplo, un artículo que escribí sobre el último libro de carrera espartana para mujeres, creo que tuvo como 2.000 shares, 2.000 personas lo compartieron en Facebook, con lo que eso genera también una onda, ¿no? Yo siempre digo que más que un ebook intenta crear un movimiento, ¿no? Y por este ejemplo de carrera espartana era, oye, que las mujeres tienen que levantar peso igual que los hombres, pues hagamos un movimiento de las mujeres que no tienen miedo a levantar peso, etcétera, ¿no? He visto como que también tuvo bastante repercusión en las redes sociales. Y la idea es hacer esto unas semanas antes de lanzar el producto. Eso es, ahí está la clave. La clave está en anticipar la llegada al mercado de tu producto, porque si esperas la fecha oficial del lanzamiento para empezar la comunicación sobre este producto, pues seguramente te va a costar 4 o 6 semanas para que la gente se entere de que estás haciendo esto. Entonces, anticipa todas estas acciones para que el día en el que terminas de finiquitar el producto, pues la gente esté con ganas de comprarlo ya. Dar al botón de comprar, ¿no? Comentas también en un previo que hemos hecho de este podcast, me comentabas que tienes una forma de trabajo, de organización, de gestión de tu tiempo, que hace que logras de alguna forma no procrastinar la creación de estos infoproductos. Yo sé por experiencia que crear un infoproducto, un ebook o un curso online es mucho trabajo. Entonces, pues la gente siempre tiene uno o varios cursos dentro de sí, pero tiende a estar absorbido por apagar fuegos del día a día y nunca arranca la creación de estos infoproductos. Tú, en cambio, estás trabajando de otra forma. ¿Nos puedes compartir un poco esta organización tuya, que es muy interesante? Bueno, a ver, yo lo que digo siempre es lo que tú dices, que nos come. Hay dos problemas. Uno, que damos más importancia a lo urgente que a lo importante. Y lo urgente es, pues oye, los problemas que tengo en el día a día, responder los emails, sacar el artículo de esta semana. No digo que eso no sea importante, pero desde luego es más importante para mí construyendo activos a largo plazo, ¿no? Y para mí los activos, en mi caso, o en el caso de todo el mundo que nos dedicamos a esto, yo creo es infoproductos, tengan la forma que tengan, ¿no? Pues para mí es importante que bloquees cada día, que es lo que yo hago y me funciona bien, no digo que sea la única estrategia, pero a mí me funciona bien, cada día bloquea un espacio de tiempo, yo dedico por lo menos 2 horas al día, generalmente tampoco más, pero 2 horas al día es para proyectos de largo plazo. Y el resto del tiempo es para los de corto plazo. Es más, si un artículo una semana no puede salir en la fecha prevista y sale un día más tarde, no pasa nada. Yo prefiero defender ese bloque de tiempo para construir algo a largo plazo, para trabajar en los activos de largo plazo, ¿no? Y prefiero que el artículo de esta semana, pues mira, no salga más tarde o hoy no puedo contestar ni un email, pero para mí es muy importante defender ese bloque de tiempo y si un día solo hago una cosa, que sea ese espacio para lo importante y no ser esclavos de lo urgente, ¿no? Que es un poco el gran problema. Y el segundo problema, que está muy ligado, es que también somos animales, nos gusta la gratificación inmediata, nos gusta que lo que hacemos se vea inmediatamente, ¿no? Yo si escribo un artículo, pues en 3 días tengo el feedback de miles de personas que lo leen, que se comparte. Sin embargo, si tú trabajas hoy en un ebook o en un producto que va a salir en 6 meses, como que ese trabajo no tiene ningún reconocimiento, ni nadie lo ve, y es un poco como trabajar en la sombra, ¿no? Pero tienes que resistir un poco ese deseo de inmediatez, ese impulso que te hace lo urgente y dedicar siempre, cada día, un bloque de tiempo, ¿no? Que en mi caso son 2 horas, alguien podrá solo media hora, alguien podrá una mañana y terminará antes, pero un bloque de tiempo a proyectos de largo plazo, ¿no? Es mi estrategia y funciona bastante bien. Pues te agradezco mucho compartir este truco porque a mí me parece una forma de trabajar muy interesante que hace que no tienes ninguna razón para posponer nada, porque
bueno, pues están aquí 2 horas dedicadas al futuro y ahí se pone a trabajar en estas cosas, lo cual es una forma de asegurarse de estar de forma continuada preparando el futuro. Marcos, todas estas cosas, yo te escucho y analizo un poco tu posicionamiento, veo tu modelo de negocio, la personalidad que trasciende de esta charla y me digo, ¿todo esto lo tuviste claro desde el primer momento o conseguiste claridad poco a poco? Porque mucha gente también comete el error de compararse con alguien que hace 10 años que se dedica a estas cosas y obviamente pues tiene una claridad tremenda, pero cuéntanos, en tu caso, cuando arrancaste, pues ¿cómo fueron estos inicios? Pues a ver, una mezcla. Hay cosas que sí tenía más o menos claras, ¿vale? O sea, yo había estudiado marketing, había estudiado estrategias de diferenciación, apliqué muchos de estos conceptos para crear una marca diferente, porque sabía que era la única forma de destacar en un mercado tan competitivo y tan saturado como es el mundo de la salud, del fitness en Internet. Uh-huh. Hizo un análisis de lo que se llama Océano Azul, ¿no? Que es un libro interesante, de cómo me iba a diferenciar, qué elementos iba a crear, cuál era un poco mi promesa al mercado. Uh-huh. Pero vamos, esa visión inicial, desde luego, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? La claridad es fruto de la acción, eso es así, y a medida que avanzas vas corrigiendo, o sea, vas adaptando, vas haciendo pequeñas apuestas, como yo digo, primeros experimentos, unos te funcionan bien, otros no te funcionan bien, y es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que es importante hacer un trabajo inicial de qué es lo que voy a aportar diferente, analizar la competencia y ver qué es lo que hay y dónde te quieres posicionar, evitar ser uno más y tener esa voz propia, pero entender que al final tienes que lanzarte. Una vez que tienes una visión más o menos abstracta, hay que lanzarte. No esperes tener claridad porque, de nuevo, la claridad la vas a obtener por el camino. Eso es así. Hay un dicho que dice que ningún plan de negocio resista más de 5 minutos de realidad. Exacto. Tal cual. Es que yo he visto muchos planes de negocio de startups y te aseguro que a los 3 meses estaban todos en un cajón, ¿no? Ojo, creo que es importante, creo que el plan es importante porque te ayuda a pensar y te ayuda a ver qué posibles riesgos va a haber, pero se queda ahí, ¿vale? Una vez que el plan choca con la realidad, se desvanece, ¿vale? Y nadie lo actualiza, se queda en un cajón y ya está. Entonces, al final, la realidad y tu capacidad de adaptación a la realidad es lo que va a determinar si sobrevives o te hundes. Genial. Veo también que hay un podcast en el blog. ¿Cómo se integra este podcast en tu estrategia digital? ¿Por qué crees que es un formato interesante para tu proyecto, Marcos? Pues la idea del podcast se debe a muchos motivos. O sea, primero, yo soy un ávido consumidor de podcast de muchos tipos, de salud en primer lugar, pero también de todo esto que estamos hablando ahora, de emprendimiento, de marketing, etcétera. Cuando voy en el coche, cuando salgo a caminar, mientras hago mis sesiones de movilidad. Creo que es una forma muy buena de aprender, ¿vale? Entonces quería convertirlo en un canal a través del cual yo también enseñe a los demás, ¿no? Y si bien personalmente me gusta más escribir que grabar audio, está claro que escuchar la voz de alguien genera más cercanía que si solo lees lo que escribe. Entonces creo que a nivel de fortalecimiento de la relación con la audiencia también es un canal interesante. Tercero, otro aspecto fundamental que yo recomiendo a todo el mundo que esté empezando, sobre todo en un nuevo ámbito, en el mundo de Internet, que conecte con gente, ¿vale? Y creo que te ayuda a generar relaciones. Yo, por ejemplo, he entrevistado a muchas personas, a referentes en este mundo de la salud y desde luego te genera una conexión muy diferente hablar con una persona 1 hora que simplemente intercambiar un par de emails, ¿no? Entonces, aparte de aprender de ellos, cuando les entrevistas, cuando hablas con ellos después ya en el espacio post-entrevista, esas relaciones son importantes y muchas veces dan lugar después a colaboraciones. Y por último, es un canal más a través del cual la gente te va a conocer. O sea, cada vez hay más gente que no me conoce por el blog, sino a partir de que un audio o un episodio específico rankeó muy bien en iVoox o rankeó muy bien en iTunes, la gente se lo descarga, lo escucha, o iVoox te dice, oye, si escuchas este te va a gustar este otro, ¿no? O iTunes. Entonces, a partir de esos cruces y recomendaciones que hacen estos motores de podcast, mucha gente cada vez más me conoce no a través del blog, que es lo típico, sino a través del podcast, ¿no? Entonces, también es una forma de llegar a una audiencia que no te iba a conocer si te limitaras únicamente al blog.
El mundo del podcast en habla hispana yo creo que está naciendo en estos momentos. No lo podemos comparar a lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, donde ya es una herramienta casi tan potente como los propios blogs. No sé si tienes pensado en algún momento sacarle rentabilidad económica al podcast o si por ahora pues te limitas, digamos, a tener un canal más de captación de lectores para el blog. Pues, a ver, como tú dices, ¿no? Si miramos lo que está ocurriendo en el mercado americano, claramente hay estrategias de monetización muy claras y todos los que están bien rankeados tienen sponsors y desde luego es una opción que veo válida, pero así como una de mis premisas, una de mis estrategias de posicionamiento iniciales era no aceptar publicidad, ¿no? Porque no tenía ningún sentido para mí estar escribiendo sobre lo malo que son los desayunos, no sé, desayuno de los cereales azucarados y que Google te ponga ahí compra Special K, ¿no? Me parecía totalmente incoherente. Entonces, mi estrategia ha sido cero publicidad y únicamente promocionar ciertos productos en los que creo, que utilizo personalmente y que creo que realmente que van a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, en el caso del podcast, tengo un par de compañías interesadas, alineadas con mi filosofía, he hecho cosas con ellos antes. Entonces, ¿es posible que haya sponsors en el podcast a corto o medio plazo? Es muy posible, pero de nuevo, quiero hacerlo de una manera que sea muy natural, que sea un encaje muy claro y que crea que hay un aporte a la audiencia, ¿no? Porque para mí, pues mi mensaje es lo principal, la reputación es lo principal. Entonces, si encuentro ese encaje, sin duda estoy abierto a monetizar o vía sponsors, pero no es algo que me preocupe demasiado. Ahí está la clave. Yo entiendo que tú tienes valores muy, muy claras y seguramente pues hay fabricantes y gente que se alinea totalmente con tus valores y a partir de ahí pues es de cajón que puedes colaborar con estos. Marcos, vamos a hablar de una segunda faceta tuya porque a finales del 2015, si no me equivoco, fuerte de esta experiencia súper positiva que tienes con fitnessrevolucionario.com, decides lanzar un segundo blog, ¿ok? Sobre emprendimiento, que llamas esta vez Vida Revolucionaria, buen título. Y ahora nos dices que quieres crear una armada de nuevos emprendedores con un buen propósito. De alguna forma estás volviendo a tus primeros amores, las startups, el emprendimiento, pero quizás esta vez poniendo el foco hacia las personas y el bootstrapping, el de autofinanciar un negocio con las propias ventas. Bueno, cuéntanos un poco el por qué esta necesidad de abrir un segundo blog en tu vida. Pues a ver, como dices, por un lado es como volver a los principios, ¿vale? Pero también es fruto de una reflexión personal del año pasado de cuál era realmente mi propósito, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente quiero contribuir? Y en el fondo es ayudar a la gente a vivir mejor, ¿vale? Creo que lo estoy consiguiendo en el ámbito de salud a través de Fitness Revolucionario y es lógico empezar por ahí, ¿vale? Porque sin salud no hay nada. Pero para mí el siguiente paso es ganarte la vida haciendo algo que realmente te da cierto significado, ¿vale? Algo que ayude directamente a los demás. Yo lo he logrado, he ayudado a otras personas a lograrlo y quiero que esta sea mi siguiente gran revolución, como decimos, ¿no? Y el mensaje, si lo analizas, es totalmente paralelo a Fitness Revolucionario, ¿vale? En Fitness Revolucionario quiero que la gente tome las riendas de su salud, que sea consciente que no puede depender de la industria alimentaria para comer o de los médicos o farmacéuticos para recuperar su salud, ¿vale? Qué bien que los tenemos, a médicos y fármacos, ¿vale? Habrá casos donde realmente los necesitamos, pero todos los estudios nos dicen lo mismo, la salud depende mucho más de tus hábitos que de los fármacos. Y creo que en el aspecto laboral ocurre lo mismo, ¿vale? Todos tenemos la capacidad de crear un micronegocio que ayude directamente a los demás, sin intermediarios, y no depender de que una gran empresa nos dé un puesto de trabajo, de que tengamos que estar por ahí repartiendo currículums, ¿vale? Y para terminar haciendo algo que seguramente no esté alineado con lo que queremos hacer en la vida, que nos va a restar mucha libertad personal, como decías tú antes, ¿no? El caso que nos ha ocurrido a ambos de la consultoría, muy bien por un lado, cero libertad personal por el otro. Y en resumen es tomar el control no solo de la salud, que eso es la faceta más de fin revolucionario, sino de nuestra vida, ¿vale? Vivir según nuestros términos. Y además sabemos que dedicar 8 horas al día o 10 horas al día a algo que no te gusta es fatal para la salud. Sí. Así que es otro motivo para lanzar este nuevo proyecto. No, yo estoy contigo que hay muchas similitudes entre lo que puedes estar haciendo en el mundo del fitness y en el mundo del emprendimiento, porque
La clave está en los hábitos. No hay atajos, no hay soluciones mágicas que a 30 días te va a hacer rico. Esto no existe. Esto se llama estafa de toda la vida, no en Internet, en el mundo en general. Las cosas que pintan demasiado bien sencillamente no existen. Y todo se basa en trabajar estos hábitos. Te he visto en este nuevo blog mencionar a Peter Thiel, que tiene un libro que se llama Zero to One. Y en este libro introduce el concepto de nubes y barro. ¿Okay? Es un tema que yo personalmente en mi blog Lifestyle al Cuadrado pues llevo trabajando desde hace años. Yo a menudo digo que hay que activar la mente, pero que esto es necesario, pero no es suficiente, sino que hay que saber poner también las manos en lo que yo digo la mierda de vez en cuando, y este de vez en cuando es todos los días del año, básicamente. Cuéntanos un poco mejor a lo que se refiere Thiel con estos nubes y bajo. Mira, pues este concepto que menciona Peter, que también lo escucharás de gente como Gary Vaynerchuk, se refiere por el lado de las nubes a tener una visión a largo plazo, ¿vale? De lo que quieres hacer, tener cierta filosofía y un poco, volviendo a lo que decíamos antes, yo me he esforzado que tanto Fin Revolucionario como Vida Revolucionaria tengan una filosofía, ¿no? Esto no es 5 claves para mostrar abdominales, como la Vida Revolucionaria no es 5 estrategias de marketing digital para que la gente comparta tus artículos. No digo que eso esté mal o que no hable un momento de eso, pero desde luego hay una filosofía por encima de todo esto, hay una visión, ¿no? Una visión de la vida en este caso, específica detrás de cada uno de los proyectos, coherente, como te decía antes. Pero también hay gente, muchos emprendedores que se quedan ahí, ¿no? En la filosofía, en las nubes, en las grandes ideas, en los grandes planes de negocio y en analizar todos los escenarios posibles, pero al final no tienen capacidad de ejecución, ¿no? Y el barro, o la mierda, menos finamente, como tú dices, es esa ejecución, es saber aterrizar tu gran idea en pasos concretos, llevarlos a cabo, ¿vale? Porque al final los resultados que tendrás van a ser, como yo digo, un multiplicador de ideas por ejecución. Una idea mediocre con muy buena ejecución puede funcionar, ¿vale? Pero la mejor idea del mundo sin ejecución no vale nada, ¿vale? Y yo lo veo como algo diferencial. La gente que tiene visión, pero no se queda en la visión y es capaz de aterrizarla, de enfangarse y de liderar equipos y de hacer cosas y enseñar a otros a hacer cosas, pues tiene una gran ventaja. En las nubes encontramos el propósito, el porqué de las cosas, y en el barro pues estamos construyendo lo que pagará las facturas a fin de mes. Exactamente. Mejor dicho, imposible, ¿no? Bueno, ahora que estamos hablando de este tema, Marcos, ¿cómo podemos preparar mejor a las personas justamente para que se muevan cómodamente en ambos mundos, en las nubes y en el barro? Porque si te centras en la táctica, estás en el barro, pero te falta justamente el porqué. Y normalmente es algo muy frustrante que no suele dar resultado. Si te quedas arriba en la macroestrategia, pues eres lo que se llama un procrastinador o un filósofo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para realmente pues, tratar de ayudar a las personas en ambas cosas? Porque creo que ambos tipos de acciones son necesarias. Sin duda. A ver, yo creo que un gran problema, bueno, y de hecho hay analogías interesantes del mundo de la guerra, ¿no? En el mundo de la guerra estaba el estratego, o sea, cuando hablamos de estrategia, la palabra estrategia viene del estratego, que era el visionario en la guerra, ¿no? Y luego estaban los tácticos, que era el que ya estaba en la batalla y tenía que corregir sobre la marcha, ¿no? De ahí la diferencia entre estrategia y táctica. Y los buenos guerreros eran los que podían hacer ambos. Buena estrategia, pero también sabían sacar la espada y bajar ahí y darle 2 gorrazos al enemigo, ¿no? Pero bueno, quitando las analogías militares, yo creo que muchos de los problemas actuales tienen que ver con el sistema educativo, algo que el propio Peter Thiel habla mucho, ¿vale? del problema del sistema educativo actual. Cuando haces que todo el mundo siga un path homogéneo, ¿vale? Cuando todo el mundo lee los mismos libros, hace los mismos cursos, el mismo orden, los mismos exámenes, de las mismas preguntas y espera las mismas respuestas cada vez, al final generas gente que le cuesta tener una visión diferente y simplemente adopta la visión que le viene del convenio social, ¿vale? Hay gente que no quiere realmente aprender o tener visión, sino quiere pasar el examen y ya está. Y lo que le interesa es el papelito, el título, y no tanto el conocimiento, no tanto adoptar esa capacidad de ver un poco más allá, de ver algo que los demás no ven, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo no digo que no persigamos títulos, que no hagamos másters, lo que tú quieras, pero tienes que expandir tu conocimiento
más allá de la academia. Tienes que explorar otras áreas. Muchas veces las ideas innovadoras surgen cuando mezclas múltiples disciplinas, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo clásico que todo el mundo lo entiende de Jobs, ¿no? En Apple dijo, bueno, ¿cómo puedo encontrar esa intersección entre el arte y la tecnología? Cosas que en teoría están totalmente distantes, porque ahora nos hacemos mucho énfasis en la ciencia, pero también Jobs dijo, bueno, tenemos la humanidad a la tecnología y creo que, bueno, todo esto te enseña a ver cosas de manera diferente, ¿vale? Y a nivel de barro, pues yo creo que tenemos que adquirir el hábito de crear cosas, de experimentar. Nos hemos convertido, yo digo, en una sociedad de consumidores pasivos. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que consumir menos, criticar menos y enseñar a la gente a crear más, a seguir menos instrucciones y a explorar y a arriesgarse. Y además, esta habilidad que yo digo de creación funciona como un músculo, ¿vale? Cuando ves a gente que crea muchas cosas, te das cuenta que más ideas se les ocurren y mejor lo hacen, ¿no? Entonces, creo que al final no queda otra que hacer y hacer y hacer y consumir menos y hacer más. Y así vas a desarrollar un poco esta disciplina y este músculo de creación que es muy importante. En eso estamos, con los crafters, el do it yourself, los makers, el 3D. Obviamente va a costar mucho tiempo, pero creo que podemos decir que ya vemos cosas concretas que hace que el mundo se está dirigiendo hacia mucho más creatividad y a devolverle el poder a las personas. Con lo cual a mí esto me alegra mucho. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de un concepto, bueno, muy famoso en Internet, que es el concepto de los ingresos pasivos. Eres muy crítico con este concepto, yo estoy contigo. No obstante, tanto tú como yo sabemos muy bien que es factible integrar tecnología en negocios muy pequeños. Nuestros negocios son negocios casi unipersonales y con el uso inteligente de la tecnología logramos crear sistemas que funcionan 24/7, 365. Esto es una realidad, pero detrás de este mensaje del ingreso pasivo está, digamos, el sueño de poder vivir sin mucho esfuerzo. Cuéntanos un poco, pues, cuál es tu posición frente a esta polémica sobre los ingresos pasivos. Pues mira, yo creo que el concepto de ingresos pasivos ha hecho mucho daño, ¿vale? Ha hecho que mucha gente pierda el tiempo buscando modelos que no son viables y que tampoco aportan ningún valor a la sociedad. Y creo que eso en general, como filosofía, está mal, ¿vale? Cuando tú solo piensas en hacer lo menos posible, ya hay algo que no termina de cuadrar, ¿no? Entonces, tanto tú como yo creo que hablamos siempre de algo tan básico como aportar valor. Y de nuevo, esto es básico tanto en el negocio tradicional de ladrillo como lo es en Internet. Si no aportas valor, no vas a triunfar. Esto es así, ¿no? Tienes que aportar valor y para aportar valor no hay otra que desarrollar productos, que crear contenidos, que seguir aprendiendo constantemente, que seguir cultivando tu comunidad y no puedes hacer eso pasivamente, ¿vale? Para mí esta es un poco como la clave, ¿no? Ahora bien, lo que tú dices es totalmente cierto. Esto no debemos confundirlo con que tienes que hacerlo tú todo. Por supuesto que hay que crear sistemas, por supuesto que hay que delegar, por supuesto que tienes que maximizar el valor de cada una de tus horas, saber dónde aportas valor y dónde no, y delegar las cosas donde no aportas valor, para centrarte en donde realmente, en lo que está realmente alineado con tu propósito, donde realmente estás ayudando a la gente. Pero de nuevo, el objetivo de todo esta automatización y sistematización, para mí es aportar todavía más valor, generar más impacto, llegar a más gente y no desaparecer. Como tu objetivo final es automatizar para irme a la playa indefinidamente, pues creo que algo falla, ¿no? Que no has encontrado realmente tu propósito y no has encontrado realmente tu forma de aportar valor a la sociedad, ¿no? Y un poco es como veo yo esto. No se trata de vivir la vida de forma pasiva, sino vivirla de forma aliena. Yo creo que tanto tú como yo podemos confirmar que cuando nos toca trabajar, trabajamos de forma muy intensa, pero luego los negocios que tenemos nos permiten tener la libertad de irnos, por ejemplo, en mini retiros, que estos sí son cosas reales. Entonces, bueno, pues quizás se trata de cambiar tu forma de ver el trabajo y sobre todo el punto de partida es que te estás divirtiendo trabajando. Eso es la clave de todo. Exacto, para mí es muy importante. También está el concepto del ermitaño digital, ¿vale? De aquel que escapa un trabajo de 9 a 6 y luego trabaja en su casa de 9 de la mañana a 9 de la noche sin descanso y no ve a los amigos, ¿no? O sea,
para mí una versión diferente del mismo problema. Y lo que te da un trabajo, como lo que nosotros hacemos ahora en Internet, es flexibilidad. Pero no tenemos que confundir flexibilidad con pasividad, ¿no? Flexibilidad en el sentido de que yo ahora, a media mañana, en mi caso, puedo salir a quedar con un amigo, puedo salir a ir a entrenar porque no hay nadie en el parque, puedo hacer lo que quiera, ¿ok? Y al final yo controlo mi tiempo. Y no tengo que pinchar cada mañana a las 9 y salir a las 6, o que alguien defina si puedo irme de vacaciones o no puedo irme de vacaciones, o si ya me he cumplido el cupo de los días de descanso del año. En fin, te da esa flexibilidad y ese control, ¿no? Y eso es buenísimo y hay que aprovecharlo. Yo te aseguro que lo aprovecho mucho para viajar, para tomarme esos mini retiros, como yo digo. Y algo has hecho mal si también tú no puedes desaparecer de tu negocio 15 días porque el negocio se cae. Si eso es tu negocio, no tienes un negocio, ¿vale? Esto es la idea del sistema, de tener un negocio que funciona sin ti, sin tu presencia. Exactamente, para mí es importante automatizar y delegar para eso, para que puedas desaparecer un par de semanas, pero no para que desaparecer indefinidamente sea el objetivo que persigues con tu negocio. Marcos, ¿no temes perder un poco el foco ahora que tienes que gestionar 2 blogs? Aunque sí es cierto que las comunidades de tus 2 blogs comparten algo en común, al fin y al cabo son gente que tienen propósitos muy distintos. Sí, sí. A ver, te digo cómo lo veo yo, ¿vale? Cómo nace un poco el segundo proyecto, y volvemos al concepto de nubes y barro que decíamos antes. Mi gran misión, como te decía, es ayudar a la gente a vivir mejor. Mi propósito de alto nivel es este, y desde ese punto de vista, pues mi foco en cuanto a propósito está claro, ¿vale? No veo ninguna desviación. Hablando ya del barro, de la ejecución práctica, de cómo llevarlo a cabo, está claro que requiere más esfuerzo, pero aquí hay 2 elementos, ¿no? Uno, este músculo de crear, como te decía, que se mejora al desarrollarlo, la verdad que me ha permitido que hoy pueda escribir un artículo o incluso desarrollar un infoproducto en mucho menos tiempo que hace un año, o desde luego que hace 2 años, o para grabar un episodio del podcast tardo la mitad del tiempo que hace un año, y por tanto es cierto que esta eficiencia que ganas con la práctica me permite hacer más. Y 2, creo que me va a forzar, que es uno de mis problemas ahora, aunque he automatizado muchas cosas, he delegado muchas cosas, es algo que siento que tengo que mejorar todavía, ¿no? Y muchas veces solo optimizamos y solo automatizamos cuando realmente tenemos esa presión. Entonces, bueno, es una forma de autopresionarme y asegurar que dedico mi tiempo a lo que aporta más valor, que sin duda generar contenido, interactuar con la comunidad. Y creo que esto también me va a forzar a tener un poco más esta mentalidad de negocio, ¿ok? Y no solo de estar yo ahí todo el día gestionando todos los diferentes, que no se me caiga ninguna pelotita, ¿no? Cuando les estoy manejando en el aire. Yo estoy seguro que vas a triunfar con tu blog sobre emprendimiento, Marcos, porque primero es totalmente congruente con toda tu experiencia, desde que saliste de la carrera hasta lo que has hecho en Fitness Revolucionario, y no veo ninguna razón por la que esto no funcione igual de bien que ha funcionado Fitness Revolucionario. Vamos a verlo. Pero sí creo que tiene también un mensaje diferente, y creo que también cuenta la historia de Fitness Revolucionario. Mucha gente me pregunta, ¿no? Cada vez más gente me pregunta, ¿y cómo nació el Fitness Revolucionario? ¿Cómo lo hiciste? Yo estoy haciendo lo mismo. Digo, bueno, pues voy a contar mi historia en otro blog, ¿vale? Por no mezclar mucho las cosas. Y creo que esto también es interesante, ¿no? Porque muchos blogs de gente en el mundo de Internet es como que te voy a enseñar a ganar dinero en Internet, y yo gano dinero en Internet enseñando a la gente a ganar dinero en Internet. Es como muy circular. Entonces, he hecho también de separar. Yo, por un lado, he ganado dinero en Internet con este modelo, haciendo esto, y por aquí te cuento un poco qué hay detrás de las bambalinas, ¿no? Qué hay detrás de lo que ves, qué hay detrás de la superficie. Y eso a la gente le interesa, y de hecho está funcionando bastante bien. Hay más de 4.000 suscriptores, que me ha sorprendido un poco el impacto que ha tenido. Y bueno, y al final también hay un tema interesante, que es cuando dedicas todo tu día, como era mi caso, ¿no? A leer sobre salud, a escribir sobre salud, también te llega a saturar un poco, ¿vale? También te llega a saturar y corres el riesgo de que aquello que te apasiona de repente sea una carga, ¿no? Porque no descansas el cerebro. Y esto para mí también lo veo como un hobby. Es como para mí, oye, de vez en cuando a la semana escribo un artículo de algo diferente, descanso un poco la mente, y es como un hobby ahora de mi trabajo principal, que es Fitness Revolucionario, ¿no? Por muchas formas de verlo, me hacía sentido lanzar esto ahora.
Venga, pues genial. Muchas gracias por compartir absolutamente todo lo que estás compartiendo con los oyentes. La charla está quedando estupendo. Nos vamos acercando peligrosamente a la hora, así que antes de dejarte ir, yo me voy a aprovechar de lo que sabes tú de forma descarada, Marcos. Muchos de los que nos escuchan se acercan a los 40 y están trabajando más de la cuenta, a menudo en casa, descuidando un pelín su propia salud. Así que quisieras que nos des a todos los que encajamos con este perfil que acabo de dibujar 3 consejos prácticos que se pueden aplicar a partir de mañana mismo para 1, comer mejor, 2, estar más en forma y 3, trabajar mejor en su puesto de trabajo. Muy bien, pues vamos a ello. A ver, comida en cuanto a la alimentación. Yo hablo siempre de comida real y esto implica que la mayoría de tus productos no tengan etiqueta, ¿vale? Si tienen etiqueta nutricional, quizás no sea comida real, ¿vale? Por supuesto hay excepciones, pero como regla empírica funciona bastante bien. Yo hablo mucho de esto, de comida real y que te imagines cuántos pasos ha tenido ese alimento de cómo está en su estado natural a cómo lo ves en tu plato. Y si ves que no ves una línea clara, probablemente no sea comida real, ¿vale? Entonces tú puedes imaginarte un brócoli en la naturaleza, puedes imaginarte fruta, puedes imaginarte carne, puedes imaginarte pescado, huevos, ¿vale? Te los encuentras en la naturaleza, los hemos comido durante millones de años, y si ella viene en una caja, viene de una fábrica, harinas, etcétera, pues esto ya te cuesta mucho imaginártelo, ¿no? Entonces, como norma general, esto funciona bien. Para estar más en forma, aprender a controlar tu cuerpo, ¿vale? Mucha gente lo único que hace es correr, y correr está muy bien, es una forma poco eficiente de entrenar, por una parte, trabajas pocos músculos en rangos de movimiento limitados, no te hace más fuerte realmente. Entonces, aprende a utilizar tu cuerpo y muchas veces la excusa de la gente es no tengo tiempo para ir al gimnasio y mi mensaje es no te hace falta ir al gimnasio. Si aprendes a utilizar tu cuerpo, puedes entrenar en casa en 20-30 minutos y, por tanto, ese arte, el arte que yo llamo de la calistenia y de ejercicios corporales, te va a permitir entrenar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Y en cuanto al problema, que es súper común, en cuanto a estar 8 horas al día, 10 horas al día sentado, ¿vale? Porque nos sentamos mientras desayunamos, nos sentamos media hora en el coche camino al trabajo, 8 horas en la oficina, después 1 hora viendo la televisión. Eso es terrible para la salud, ¿vale? Y además, cuando nos sentamos mal. Entonces, para mí el punto 1 es mejorar la postura, ¿vale? Uno de los problemas es adelantamos mucho la cabeza y esto es terrible para las cervicales. Entonces, cabeza hacia atrás, barbilla un poco hacia atrás, En un orejas sobre podcast hombros. peor, o sea, en un podcast horrible, porque vamos, te acercas al micrófono ahí. Sí, exacto, exacto. Y yo, por ejemplo, recomiendo, ahora que estamos hablando, yo estoy de pie, intento trabajar al menos la mitad de mi día de pie. Yo, la gente que pueda, o bien un standing desk, ¿no? Que puedas ajustar en altura. Yo utilizo una caja, debajo del laptop tengo una simple caja, no hay que invertir mucho en tecnología, pero que te permite trabajar parte del tiempo de pie. O si no, yo recomiendo un temporizador que cada 30-40 minutos te alerte, te levantas, caminas una vuelta a la habitación, 1 minuto, un par de sentadillas idealmente, y esto reactiva la circulación y de alguna manera mitiga algunos de los problemas de estar tanto tiempo sentado en una postura mala, ¿no? O te llaman por teléfono, en vez de tomar la llamada sentado, te levantas, hablas mientras caminas, y estas pequeñas cositas al final del día representan un cambio importante. Pues genial, Marcos. Espero que muchos de los que nos escuchan van a poner en marcha lo que estás recomendando porque, bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo y solamente nos puede generar beneficios. Eso sí, no esperar un cambio drástico para mañana. Hacerlo todos los días del año y proyectarse a 2 o 3 años es lo mejor que puedes hacer. Marcos, cuéntanos un poco, ¿cómo hacemos para ponernos en contacto contigo? Háblanos de los 2 blogs y no sé si hay cosas que quieres anunciar, que vas a lanzar en las próximas semanas, pues este es el momento. Pues mira, para contactar conmigo lo mejor es directamente a través de los blogs, Fin de Revolucionario por el lado de salud, Vida Revolucionaria que le interese más el mundo del emprendimiento, un poco la historia que hay detrás de un blog grande como es Fin de Revolucionario. Y ahí están mis emails, ahí están los Facebook, las redes sociales, me pueden contactar a través de todos esos canales. Y en ambos tengo proyectos pensados, pero bueno, más que aburriros ahora con todo el detalle, a quien le interese, que estén conectados al blog, que se suscriban a la lista y ahí les va a llegar toda la información. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que has dejado
y estoy seguro que tenemos ocasión de volver a charlar los dos, porque realmente lo que estás haciendo, Marcos, a mí me inspira, me siento muy alineado con tus valores y te deseo lo mejor. Gracias, Frank. Como te decía, un placer hablar contigo. Creo que algunos de mis valores han sido probablemente fruto de seguirte a ti, me han funcionado, así que, bueno, un placer hablar contigo y mucho éxito con todo, Frank. A cuidarse del cuerpo, amigos. Chao, chao, Marcos.